Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar del simposio. Mi nombre es Diego Arufe, soy médico hepatólogo del Hospital Universitario Austral de Argentina. Y bueno, de lo que vamos a hablar hoy va a ser del rol y el valor multifuncional de la elastografía en los pacientes con cirrosis. Como todos sabemos, cualquier injuria hepática crónica, ya sea una hepatitis viral crónica, consumo crónico de alcohol, enfermedades autoinmunes, hígado graso no alcohólico o hemocromatosis, llevan a la cirrosis a través de activación de mecanismos moleculares, activación de células estrelladas que producen la matriz colágena y termina generando la fibrosis y que finalmente en los estadios finales lleva a la cirrosis. Comúnmente, y es conocido por todos, el gold standard para el diagnóstico de fibrosis es la biopsia hepática. Hay distintos scores de fibrosis, el Metavir es uno de los más usados, pero la biopsia, si bien es el método gold standard para el diagnóstico de fibrosis, es un método que es invasivo, hay muchos errores en la muestra, como se muestra en la figura del costado, y si bien las complicaciones son leves, no está exenta de complicaciones. La elastografía es un método no invasivo que nos permite estimar el grado de fibrosis y lo hace a través de evaluar las propiedades elásticas del tejido a través de la deformación del mismo. Hay distintos tipos de elastografía, shear wave, la elastografía transicional, que es la que vamos a hablar y vamos a enfocar la charla de hoy, y después está la ecografía de ARFI, que son basada en métodos de ecografía, que existen dos tipos, el point shear wave y el 2D shear wave. Nosotros vamos a hablar específicamente, o la gran mayoría de la charla, de la elastografía transicional. Entonces, los objetivos de la exposición van a ser ver qué rol tiene la elastografía en el diagnóstico de la enfermedad hepática crónica y de fibrosis y cirrosis, qué rol tiene la elastografía en la detección y en el seguimiento de los pacientes con hipertensión portal y qué rol tiene la elastografía en la predicción de, una vez que el paciente tiene cirrosis, de descompensación, muerte, hasta incluso en el desarrollo de hepatocarcinoma. Entonces, para empezar a hablar del diagnóstico, ¿cuál es la relevancia clínica del diagnóstico de la fibrosis o la cirrosis en la historia natural de los pacientes con enfermedad hepática crónica? Hay muchos estudios, este es uno de ellos, en donde, fíjense, la sobrevida es francamente menor en aquellos pacientes con hepatitis C que desarrollan cirrosis versus los que no desarrollan cirrosis. En el hígado graso no alcohólico, de los tres componentes histológicos, ya sea la esteatohepatitis, la esteatosis o la fibrosis es el factor que más asoció a mortalidad, a descompensación de la cirrosis, a trasplante y hepatocarcinoma. Por lo tanto, es de suma relevancia a nuestros pacientes en su historia natural determinar si el paciente desarrolla o no desarrolla fibrosis, sobre todo para ver pronóstico, para instalar tratamientos y el seguimiento de los pacientes. Gracias a la aparición de la elastografía, empezamos a diagnosticar pacientes con cirrosis en estadios iniciales, con un Metavir 4A, con hipertensión portal leve, o sea, menos de 10 milímetros de mercurio en la manometría, y pacientes que son completamente asintomáticos. Esto previamente a la aparición de la elastografía no era tan fácil de diagnosticar porque se requería de biopsia, y hoy con la elastografía podemos empezar a detectar este subgrupo de pacientes asintomáticos y prácticamente sin hipertensión portal. En el año 2015, en el consenso de Baveno 6, se instaló este nuevo concepto de enfermedad hepática crónica compensada, en el cual la elastografía nos permite detectar a estos pacientes en este estadio, y una elastografía con menos de 10 kilopascales descarta que el paciente tenga enfermedad hepática crónica compensada. Entre 10 y 15 kilopascales es sugestivo y a lo mejor hay que hacer otra elastografía o algún otro método complementario para confirmarlo. Y aquel paciente que tiene más de 15 kilopascales, el diagnóstico de enfermedad hepática crónica compensada está hecho. Lo que después vamos a ver en el transcurso de la charla, acá tenemos que determinar si tiene o no tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Estos criterios propuestos por Baveno 6 en el año 2015 fueron
fueron desafiados o mejorados en un estudio posterior que se publicó este año en diciembre del 2020, en donde el objetivo del estudio era primero evaluar este cutoff dual que se propuso en Baveno, de menos de 10 para descartar enfermedad hepática crónica compensada y más de 15 para confirmarla, y se propusieron nuevos valores de corte. Cuando evaluaron los valores de Baveno del 2015, cuando tenían menos de 10 kilopascales, la sensibilidad fue del 75% y un valor predictivo negativo del 88%, y los pacientes con más de 15 kilopascales, la especificidad fue del 96% con un valor predictivo positivo del 83%. En este trabajo lo que se buscó fueron otros cutoff que nos permita tener una sensibilidad y especificidad diagnóstica por encima del 90%. Por lo tanto, para la exclusión de enfermedad hepática crónica compensada, se obtuvo un valor de 8 kilopascales con una sensibilidad del 91%, y para el diagnóstico de los pacientes con enfermedad hepática crónica compensada, que con los criterios de Baveno del 2015 era el 96%, cuando ese valor de corte se bajó a 12, la especificidad bajó al 92%, pero ambos valores estuvieron por encima del 90%, que era el objetivo del estudio. Una cosa interesante en este estudio es que muchos pacientes quedan en los estadios intermedios, en donde tienen más de 8 kilopascales, pero tienen menos de 12 kilopascales. Entonces son pacientes que quedan en el medio. Entonces, para clasificar mejor a estos pacientes que quedan en los estadios intermedios, se diseñó este score de riesgo, en donde las variables que tuvieron significancia fueron la edad, la rigidez hepática, las transaminasas ALT, AST, la gamma GT, las plaquetas y la presencia o no de diabetes. Y esto permitió reclasificar mejor a los pacientes, en donde con los criterios de Baveno del 2015 se clasificó correctamente al 73% de los pacientes, versus con estos nuevos puntos de corte, que es 8 kilopascales para descartar y 12 kilopascales para confirmar la presencia, y utilizando el modelo de riesgo, el 84% de los pacientes quedaron correctamente clasificados. Vamos a hablar en las próximas diapositivas del rol o el valor pronóstico que puede llegar a tener la elastografía en el seguimiento de los pacientes con cirrosis. Vamos a centrarnos fundamentalmente en este estadio de la enfermedad, en donde tenemos una histología con un METAVIR 4B, la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa y eventos clínicos, ya sea sangrado varicial, la presencia de ascitis, etc. Entonces, vamos a hablar de la detección de hipertensión portal clínicamente significativa, de la predicción de la presencia de varices esofágicas, de la predicción de descompensaciones y mortalidad en los pacientes con cirrosis y del riesgo de hepatocarcinoma. Como todos sabemos, la hipertensión portal es la consecuencia de una enfermedad hepática crónica que provoca serias complicaciones como ascitis y hemorragia digestiva. Fisiopatológicamente, lo que primero sucede es la distorsión de la arquitectura, esto producto de la fibrosis y la trombosis que se genera en el parénquima hepático, y esto genera aumento de resistencia al flujo sanguíneo con la consecuente hipertensión portal. Por lo tanto, el aumento de fibrosis genera aumento de rigidez, y el aumento de la fibrosis aumenta la resistencia, y esto conlleva un aumento de la presión portal. Por lo tanto, nosotros midiendo la rigidez podríamos llegar a estimar o hacer un approach no invasivo a la presencia o ausencia de hipertensión portal, que como sabemos, la presencia de hipertensión portal o el desarrollo de hipertensión portal es un marcador pronóstico en la historia natural de los pacientes con cirrosis. A medida que la presión portal va subiendo, van apareciendo complicaciones clínicas que pueden comprometer la vida del paciente. En este estudio fue el estudio en donde se estableció que más de 10 milímetros de mercurio en la manometría, en el gradiente de hipertensión portal, se asoció a la aparición de varices y riesgo de descompensaciones. Es por eso que cuando se hicieron estudios comparando qué valor de la elastografía se correlacionaba con este valor, 10 milímetros de mercurio fue el valor que se buscó para dicotomizar a los pacientes. Y fíjense que hasta 10-12 milímetros de mercurio en la curva hay una muy buena relación entre la elastografía y la manometría hepática, y ya con digamos, mayor hipertensión portal hay mayor dispersión de los valores de elastografía. Por lo tanto,
sería de gran utilidad, sobre todo en los primeros estadios. Y en este mismo estudio, fíjense que la curva ROC fue muy buena, es 0,99, y el valor de corte para dicotomizar a los pacientes en aquellos que tienen más de 10 milímetros de mercurio versus a los que tienen menos de 10 milímetros de mercurio, 13,6 kilopascales fue el valor que permitió categorizar correctamente a los pacientes. Se hicieron distintos estudios, esta es una revisión sistemática con metaanálisis, son 8 pacientes con elastografía transicional y el promedio de valores fue entre 13 y 21 kilopascales con una curva ROC de 0,88 para predecir hipertensión portal clínicamente significativa con elastografía. La otra complicación son la presencia de varices esofágicas y la hemorragia digestiva por varices esofágicas. El riesgo de sangrado varicial en los pacientes con cirrosis es del 5 al 15% por año. La tasa de mortalidad es cercana al 20% dentro de los 6 días luego del evento de sangrado. Se recomienda que todo paciente con cirrosis debe realizarse una endoscopía al momento del diagnóstico y entre el 6 al 12% se encuentran con varices con necesidad de tratamiento. Volviendo al consenso de Baveno del 2015, se estableció que cuando un paciente tiene menos de 20 kilopascales en la elastografía y más de 150.000 plaquetas, uno pudiera postergar la endoscopía de screening. Esta recomendación fue probada o validada en otras cohortes, y en este estudio fíjense que de 310 pacientes, solamente el 33% de los pacientes cumplían los criterios de Baveno 6, esto es menos de 20 kilopascales y más de 150.000 plaquetas, y solamente un 2% de los pacientes tenían varices de riesgo. Por lo tanto, aplicando los criterios de Baveno del 2015, tenemos una sensibilidad del 87% y una especificidad del 34%, identificando correctamente al 98% de los pacientes a los cuales seguro no realizar las endoscopías en los estadios iniciales que reúnen estos criterios. Entonces, con las recomendaciones de Baveno, hubo una pérdida de menos del 5% de las varices con necesidad de tratamiento, que son las que potencialmente pueden sangrar, y se evitó entre el 11 al 39% de las endoscopías digestivas altas. Más adelante en el tiempo se intentó buscar otros puntos de corte que mejore, digamos, los números de lo propuesto por Baveno en el 2015, y en este estudio el objetivo era encontrar y validar nuevos puntos de corte para evitar la endoscopía de screening en los pacientes con enfermedad hepática crónica compensada, sin aumentar el riesgo de omitir varices que eventualmente requerirían tratamiento. El nuevo valor propuesto fue plaquetas mayor a 110.000 y una liver stiffness, o sea, una rigidez hepática menor a 25 kilopascales. Se utilizaron 3 cortes de validación, la del estudio Anticipate, la de Londres y la del Hospital de Valdebrón de Barcelona. Y encontrando estos resultados, en donde cuando uno evalúa el total de las endoscopías evitadas, un 40% de las endoscopías se pudieron evitar con estos nuevos puntos de corte, y se perdieron solamente el 1,6% de pacientes que tenían varices con necesidad de tratamiento. En resumen, con estos nuevos criterios de más de 110.000 plaquetas, menos de 25 kilopascales en la elastografía, hubo una significativa reducción de las endoscopías, un 40%, sin aumentar significativamente el no diagnóstico de pacientes que tuvieran varices con necesidad de tratamiento. Finalmente vamos a hablar del estadio ya de la cirrosis, ya en estadios avanzados, en donde ya los pacientes tienen un Metavir C, hay presencia de descompensaciones clínicas, sangrado varicial, ascitis, eventualmente ictericia, y descompensaciones tardías, ascitis refractaria, hiponatremia. En la práctica clínica tenemos 2 scores clínicos, el score de MELD y el score de Child, conocidos por todos y implementados en casi todas las situaciones de la hepatología clínica diaria. Son los mejores scores que hay, pero son sumamente imperfectos y muchos pacientes quedan mal clasificados en cuanto al riesgo cuando uno utiliza estos scores de riesgo. En este estudio, y hay otros estudios más, yo voy a mostrar este, en donde se
testeó la elastografía para predecir complicaciones asociadas a enfermedad hepática crónica, la cirrosis, con una muy buena curva ROC de 0,83 y dicotomizando los valores de elastografía en más de 21 y menos de 21. Aquellos pacientes que tenían más de 21 kilopascales en elastografía tenían mayor riesgo, ¿sí?, que los pacientes que tenían menos de 21 kilopascales, esto es sobrevida libre de cualquier complicación. Y recientemente, este año, salió este estudio muy interesante, en donde la población del estudio eran pacientes con enfermedad hepática crónica compensada, como lo define el consenso de Babeno 6. Participaron 16 centros de Europa, 2.032 pacientes, con una mediana de seguimiento de 33 meses. El outcome del estudio es la evaluación de mortalidad a 28 días y desarrollo de descompensaciones, ascitis, sangrado varicial, infección o síndrome hepatorrenal. Y se confeccionó esta tabla o este algoritmo en donde, como les decía antes, tenemos scores clínicos y se le incorporó la elastografía y se juntaron ambos. Se estableció como el MEL de 10 como el mejor punto de corte. Entonces, aquel paciente que tiene un MEL score menor a 10 y tiene más de 20 kilopascales, y tienen menos de 20 kilopascales, a los pacientes se los clasificó en pacientes de bajo riesgo de mortalidad y bajo riesgo de descompensación. Aquellos pacientes con un MEL score menor a 10 y más de 20 kilopascales, se los clasificó en los pacientes con riesgo intermedio, así también a los pacientes con más de 10 de MEL y menos de 20 kilopascales en la elastografía, que también son de pronóstico intermedio. Y aquellos pacientes que tienen un MEL mayor a 10 y una elastografía mayor a 20 son los pacientes de alto riesgo. Y fíjense que tanto la mortalidad, un paciente de bajo riesgo, esto es menos de 10 de MEL y menos de 20 kilopascales en la elastografía, la mortalidad a 28 días fue del 0% y a los 2 años del 1,5%, versus aquellos pacientes que tienen más de 10 de MEL y tenían más de 10 kilopascales en la elastografía, la mortalidad a los 28 días fue del 2,4% y a los 2 años del 40%. También se estableció la misma relación en cuanto a los grupos pronósticos en el riesgo de descompensación. Ya sea a los 28, 90, al año y a los 2 años, el riesgo fue mucho mayor en los pacientes que tenían más de 10 de MEL, con más de 20 kilopascales en la elastografía. Por lo tanto, en este estudio combina las dos variables que tenemos nosotros en la práctica diaria. El score de MEL, que es un score clínico con variables de laboratorio, y la elastografía. Y con esto, la idea es categorizar mejor el riesgo de nuestros pacientes. Acá en las curvas de sobrevida y en el riesgo de descompensación, fíjense que en la curva de sobrevida, los 3 grupos, claramente el grupo de alto riesgo fue el que tuvo menor sobrevida, y también el grupo en rojo, que son los pacientes de alto riesgo, son los que tuvieron mayor riesgo de descompensaciones. Por último, vamos a hablar un poco de qué rol puede cumplir la elastografía en el diagnóstico de hepatocarcinoma. Todos sabemos que el hepatocarcinoma es un evento en la historia natural de los pacientes con cirrosis que puede condicionar, francamente, la sobrevida. Y también sabemos que el grado de fibrosis es un fuerte indicador de riesgo del desarrollo de hepatocarcinoma, como se ve en esta tabla que les traigo acá, de factores de riesgo asociados al hepatocarcinoma. Fíjense que los pacientes con fibrosis 4, grado 4, se asocia más al riesgo de hepatocarcinoma. Por lo tanto, conocer el grado de fibrosis puede ser un marcador a tener en cuenta a la hora de establecer qué riesgo tiene un paciente o no de desarrollar hepatocarcinoma. En este trabajo, en donde se evaluó el riesgo de hepatocarcinoma en los pacientes con hepatitis C, y lo que se hizo fue, se realizó una elastografía para ver si la elastografía aportaba o no algún elemento para predecir riesgo, y fíjense en el gráfico de la izquierda, como los pacientes que tenían hepatocarcinoma, los valores de elastografía fueron muy superiores. En aquellos pacientes sin hepatocarcinoma, la mediana de kilopascales fue 9,8 versus
22.3 en los pacientes que tenían hepatocarcinoma, y de todas las variables evaluadas, la rigidez hepática fue la que mejor curva ROC tuvo para predecir hepatocarcinoma, un 0.8. En resumen, la elastografía es un método útil para el diagnóstico de los estadios iniciales de la cirrosis. Incorporar la elastografía como método no invasivo en el seguimiento de la historia natural de la cirrosis es algo que creo que en la práctica hepatológica debiéramos empezar a implementar. Valorar la utilidad de la elastografía para evitar endoscopías innecesarias sin aumentar el riesgo de omitir varices con necesidad de tratamiento, y utilizar la elastografía para categorizar el riesgo de descompensación, de hepatocarcinoma y muerte en los pacientes con cirrosis. Bueno, muchas gracias por la atención.